Bueno, buen día a todos. Gracias por lo de la confianza del ministro. Lamentablemente, digamos, el ministro Caputo no pudo estar hoy aquí, pero la idea es tratar de reemplazarlo y que no lo extrañen. Muchísimas gracias a la Cámara por la invitación. El embajador hablaba de la historia entre Francia y Argentina, digamos, ¿no? Y todos conocemos, digamos, la historia de lazos de amistad que tiene más de 200 años. En los últimos tiempos, cuando uno mira que hay 250 empresas francesas en la Argentina, empleando unas 50.000 personas, que esas empresas, algunas que mencionaba el embajador y otras han invertido más de 1.000 millones de dólares o comprometido inversiones por ese valor desde que el presidente Macri asumió, que Francia es el quinto inversor extranjero en la Argentina, da cuenta de la relevancia que tiene, digamos, Francia para la Argentina en este proceso de transformación. Con lo cual, lo primero es agradecerles esa confianza y espero que después de lo que vean en los próximos minutos, esas inversiones se dupliquen. Ahora, el título de esta charla era el panorama financiero. Cuando vemos las condiciones financieras para la Argentina, realmente son muy favorables, más benignas de lo que esperábamos tal vez un año atrás. Obviamente todo este proceso de normalización del que hablábamos ha rendido sus frutos cuando vemos en este cuadro, digamos, la rentabilidad de los bonos argentinos, de los bonos más característicos, o lo que ha sido la trayectoria del riesgo país, que, como muchos de ustedes saben, los afecta en forma directa, porque ese riesgo país, esos puntos básicos que se muestran ahí, es la tasa por encima, la sobretasa que paga el país por sobre la tasa libre de riesgo de los bonos del Tesoro americano, y las compañías que se fondean en Argentina siempre tienen esa sobretasa como piso, con lo cual que ese número sea más bajo impacta directamente en la creación de empleo y en los proyectos de sus compañías. Ahora bien, digamos, esas buenas condiciones que creemos que se van a volver mejor en el año que viene, vemos a los principales países del mundo creciendo a buenas tasas, todavía con muy baja inflación, con lo cual creemos que el proceso de normalización de tasas se va a dar de una forma muy gradual en el mundo, y al mismo tiempo tenemos un vecino que para nosotros es muy importante y muy importante para algunas de las compañías que están en esta lista, que es Brasil, que esperamos que tenga un 2018 mejor que el 17 en un proceso de recuperación, hacen que vemos que el entorno financiero, por lo menos macro, lo vemos como muy positivo para la Argentina. Esto se está empezando a sentir, esa baja de la tasa del soberano, esa normalización de relaciones con el mundo, ese decir la verdad sobre las estadísticas, normalización de las relaciones con los holdouts, etcétera, hace que empiece a fluir el crédito para las compañías y las personas. Desde el Ministerio de Finanzas seguimos muy de cerca estos indicadores, porque cuando uno mira procesos exitosos en el tiempo de crecimiento de los países emergentes, tomen cualquier país de la región que ustedes hayan visto crecer en los últimos 10, 15 años en forma continua, tomen el crecimiento del crédito de esos países y comparen una tasa contra otra, y les va a dar que el crédito tiene que crecer entre 2 y 3 veces el crecimiento real. Con lo cual, sin crédito no hay crecimiento sostenible. Es decir, esta locomotora que el presidente de la Cámara hablaba, que se empieza a mover en forma, digamos, al principio lenta y va tomando velocidad, requiere el crédito es el carbón que va en esa locomotora de vapor. Con lo cual, estos indicadores que muestran que el crédito está creciendo al 48% anual en el sistema financiero, el bancario, cuando uno toma agosto contra agosto, y en el mercado de capitales también al 37%, con una inflación de los últimos 12 meses que ronda el 22%, muestra un crecimiento real muy fuerte del crédito. Ahora bien, este proceso, que en el caso del mercado de capitales nos pone muy contentos porque está también mostrando que más compañías acceden al mercado. Hemos lanzado hace poco la ON Simple, que es esta ON que es garantizada por la SGR, por el cual pymes pueden acceder al mercado. Les doy una idea de la relevancia. En las últimas semanas hemos tenido 2 pymes que han accedido al mercado por 15 millones y 6 millones de pesos, montos chicos, pero a 3 años, algo que no conseguían financiarse en el mercado ni bancario y mucho menos en otro tipo de mercados no bancarios.
Y por otro lado, también tenemos 40 empresas a punto de salir, cuando en la historia de Argentina teníamos 53 pymes solo en el mercado de capitales. 53 en la historia, 40 para salir ahora. Este gráfico del mercado de capitales, yo creo que el que más los va a sorprender en los próximos 12, 24 meses respecto del crecimiento que vamos a ver. Ahora bien, si todo fuese buenas noticias, yo termino acá y el panorama financiero es muy bueno. Les quiero mostrar la otra cara de esto, que tenemos el sistema financiero menos desarrollado de la región. Entonces, cuando yo planteaba recién que el crédito tiene que crecer entre 2 y 3 veces el crecimiento real del PBI en un proceso de crecimiento sostenido, que es el crecimiento que nosotros queremos generar en la Argentina, estos números, y pueden agarrar cualquier estadística, miren cualquier banderita donde está Argentina, créditos sobre PBI, depósitos, etcétera, va a tener que crecer y en forma radical. Nosotros estimamos que en los próximos 5 o 6 años el sistema financiero argentino se tiene que doblar en tamaño. Obviamente ese desafío, digamos, lo han hecho otros países de la región, ahí vemos Colombia, Brasil, etcétera, se puede lograr, pero requiere de una serie de reformas que yo las pondría en el mismo escalón de lo que mencionaba el embajador respecto de reformas laborales, de reformas tributarias, porque si no hay sistema financiero que canalice el ahorro a proyectos productivos en Argentina, no es posible tener ese crecimiento sostenido. Y a ustedes les debe pasar muchísimas veces que cuando hablan con sus casas matrices, le dicen, me gusta el proyecto en Argentina, pero me gustaría fondearlo localmente, porque hace todo el sentido. Proyecto que está expuesto a la economía de cierto país, fondearse localmente. Muchas compañías que están acá lo han hecho en varios mercados, inclusive han hecho IPOs en mercados emergentes de sus subsidiarias para tratar de tener fondeo local. Si no solucionamos este tema, no vamos a tener el combustible para ese crecimiento sostenido. Lo que les quiero mostrar es la agenda que tenemos desde el lado del Ministerio de Finanzas y el Gobierno para lograr que ello suceda. Son 5 ejes los que nos proponemos desde el punto de vista de la reforma del mercado para lograr tener un sistema financiero más acorde al tamaño de la economía argentina. Cuando uno mira el sistema financiero y tiene temas de oferta, de demanda y de estructura de los mercados. Entonces, cualquier cosa que hagamos, y la reforma de mercado de capitales que tenemos desde noviembre en el Congreso, con lo cual, luego de octubre, esperamos que con un Congreso en que pasada la efervescencia electoral pueda volver a debatir las leyes importantes que requiere la nación, la reforma del mercado de capitales, como la voy a desandar ahora, tiene un aspecto crucial para que se puedan financiar en el mercado local. Como ustedes saben, y esto es fruto también de nuestro pasado, el financiamiento de largo plazo en Argentina ha sido muy escaso. Cuando vemos como indicador los fondos comunes de inversión, que es una herramienta muy utilizada en el mundo para canalizar el ahorro, y los vemos como porcentaje del PBI y también los vemos del lado abierto, que son los que generalmente emiten, digamos, invierten en papeles listados, ya sean bonos, obligaciones negociables o acciones listadas en bolsa, o fondos cerrados que están más específicos en algún tipo de actividad. Cualquier número que uno ve que hay muchísima baja penetración. Cuando estábamos a final del 2015, había 120.000 cuentas de inversores argentinos en fondos comunes. ¿Saben cuánto es en Chile? 2 millones. ¿Saben cuánto es en Brasil? 11 millones. Hoy estamos en 340.000. Bueno, le pueden decir, es mucho. Todavía estamos muy lejos. ¿Y por qué estamos tan lejos? En parte, obviamente, estamos en un proceso de reducción de tasas de corto plazo que va a seguir a medida que vaya cayendo la inflación y va a haber más incentivo a invertir en el mediano plazo. Pero también hay temas regulatorios. Los fondos cerrados en Argentina no son transparentes desde el punto de vista fiscal. Los incentivos a las pólizas de retiro y vida han quedado completamente desajustados en el tiempo. Esto es muy común, existe en Francia, existen en los países normales en que uno puede ahorrar a largo plazo y contra ese ahorro a largo plazo tiene algún tipo de desgravación que lo incentiva y eso hace que esas compañías de seguro o esos fondos que reciben los fondos de los consumidores pueden invertir a largo plazo, porque como tienen una obligación de largo plazo de pagar un seguro o un retiro, tienen que buscar un papel de largo plazo.
Estos incentivos en Argentina hoy son 996 pesos al año en el caso de pólizas de vida y 0 en retiro. Con lo cual, está claro que si no construimos los incentivos correctos, va a ser muy difícil generar esa propensión al ahorro a largo plazo. Suponiendo que, obviamente, hemos sentado las condiciones de base, de confianza, de seguridad jurídica que hacen que la gente apueste en el largo plazo, pero que se está dando, porque cuando vemos que las personas están tomando hipotecas a 30 años y hay bancos que se lo están dando, hay una confianza restablecida. Lo que tenemos que tener claro son los incentivos. Ahora bien, hablábamos de los seguros, que es la tercer pata del mercado bancario, el mercado de capitales y los seguros. Las compañías de seguros, y Francia en esto tiene grandes compañías de seguro que son inversores institucionales centrales en la economía del país. En la Argentina tienen un comportamiento que, de vuelta, por falta de incentivos, por no decir la verdad en el pasado respecto de la inflación, por haber destruido nuestra moneda tantas veces en la historia, hacen que la penetración del seguro de vida, que es la inversión de largo plazo, es muy baja. Cuando uno mira la composición de las barritas ahí entre lo clarito y lo no clarito, lo más oscuro es vida, lo más claro es no vida, el mercado argentino de seguros tiene un desarrollo interesante en seguros de auto y otras cosas que digamos, ART, etc. Hay un mercado sofisticado. En el mercado de vida estamos muy atrasados. Nuevamente, volvemos al tema que hablábamos recién de la falta de incentivos, pero también del lado de las compañías de seguros, por ejemplo, permitirles que puedan emitir pólizas ajustadas por ser, digamos, que puedan tener una obligación de largo plazo con su cliente que esté atada al ser, y de hecho les permita, del otro lado, invertir en instrumentos de largo plazo. Esto es otro de los ejes de la reforma que estamos planteando y que, vuelvo a repetir, está en el Congreso, con lo cual es un tema de que se vuelva a tratar. Y como otras reformas que mencionaba el embajador, que tal vez son más complicadas políticamente o generan antagonismos de distinta clase, todas las cosas que estoy proponiendo aquí en nombre del Gobierno, en nombre del Ministerio de Finanzas, son cosas que benefician a todo el mundo. Entonces, esta es una ley fundamental que esperamos que se trate. Ahora bien, cuando hablábamos del sistema financiero, yo les mostraba que los depósitos sobre el Producto Bruto en Argentina eran muy bajos. Es decir, el sistema financiero es chico, recibe pocos depósitos, presta poco. Es un tema de inclusión financiera, en parte. No es el único, pero la parte de la inclusión financiera es algo que a nosotros nos ocupa. Acabamos de crear un Consejo Nacional de Inclusión Financiera presidido por el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en donde está Mario Quintana, Carolina Stanley, que es ministra de Desarrollo Social, gente del Banco Central, de Hacienda y de Finanzas, para exactamente ocuparnos de este tema. Porque cuando uno mira la penetración de los instrumentos de crédito y de tarjetas de débito, etcétera, en Argentina, dista mucho de lo que debería ser para tener un mercado financiero desarrollado. Y cuando recién hablábamos de la informalidad, el embajador hablaba de la informalidad, está atado a todo esto. Están fuera del circuito. Y parte que están fuera del circuito es porque tampoco tienen acceso, mismo que uno tenga un trabajo formal, muchas veces en los barrios no hay instrumentos del sistema financiero. Por ejemplo, cuando vemos la cantidad de cajeros o la cantidad de sucursales por habitante en Argentina, hay lugares, pero no hay que irse muy lejos. Tómense un colectivo de acá y estén en Ezeiza y ya ahí van a tener un problema para encontrar dónde pagar con tarjeta de débito y que no sea en efectivo. Con lo cual, el tema de inclusión financiera no es un tema social del punto de vista de asistencialismo, sino es una necesidad. Es una causa, porque sin eso no hay aumento del sistema financiero. Y ahí, por suerte, la tecnología está viniendo un poco al rescate, porque la tecnología está permitiendo desintermediar este tipo de operaciones. Nosotros lo estamos viendo con PIM, que es la nueva billetera electrónica del Banco Nación, que los invito a que la prueben, que con un asterisco 456 numeral, desde cualquier teléfono, puede ser el teléfono de hace 10 años o el último teléfono, les permite enviar y recibir dinero, sacar dinero en un Rapipago o en un pago fácil. Es una herramienta que ya tiene en poco de lanzada 170.000 personas
y 20.000 comercios adheridos. Y hay otras billeteras electrónicas que están en el mercado. Eso puede llegar a ser, y lo vamos a impulsar muchísimo desde el Consejo, una herramienta para que la economía empiece a ir por el sistema financiero. Y por el otro lado, también vemos la absorción de crédito que hay en la economía. Desde que lanzamos el programa Argenta, 1.5 millones de familias en el espacio de 3-4 meses han recibido crédito. Y muchas de estas cosas se están utilizando para reformar la casa, para repagar créditos fuera del sistema formal a tasas usureras. Es decir, hay una necesidad de crédito, hay una absorción de crédito en la economía que hace que tenemos, con las herramientas tecnológicas y el empuje que le vamos a dar, una oportunidad brillante adelante nuestro. Ahora bien, yo les contaba recién que en muchos casos, compañías en las que ustedes trabajan en otros mercados, esto ha pasado en otros mercados de América Latina, ha pasado en mercados de África, han listado sus compañías en el mercado local en búsqueda de bolsones de liquidez para financiar las compañías locales y en algunos casos también para mostrar el valor real que tienen esos activos que tal vez en el listado de la compañía global no se ven con claridad. El mercado de capitales argentino es un mercado de capitales en el cual las compañías, hay pocas compañías relevantes y ahí vemos la cantidad de compañías que tienen un free float interesante, es decir, la cantidad de acciones que están en bolsa. Cuando uno lista una compañía, no necesariamente el 100% de las acciones están en la bolsa, sino pone a disposición de la bolsa un cierto porcentaje para que se vendan en el mercado libremente. Cuanto más acciones de una compañía como porcentaje están en la bolsa, más liquidez tiene esa acción. Como vemos, hay muchas situaciones en Argentina de compañías listadas que tienen pocas acciones en bolsa, con lo cual termina con la compañía listada y sin liquidez. Es una especie de trampa de liquidez para la acción y no le hace bien al mercado. Cuando nosotros vemos qué se puede hacer de ese lado, hay dos medidas que están en el mercado, en la ley, que para nosotros es súper relevante. Dado que necesitamos inversores institucionales de peso en Argentina, hablábamos de las compañías de seguro, hablábamos de los fondos, los inversores extranjeros en el mercado de capitales local es una pata clave para que se desarrolle. Ahora bien, desde el punto de vista de la parte impositiva, lo que se puede lograr es cambiar el tratamiento que tienen hoy las inversiones de acciones de sujetos no residentes en la Argentina que tienen un tratamiento impositivo que no se ve en ningún lugar de la región. Y seamos francos, el capital, hay que luchar por el capital para atraerlo. Es decir, cuando ustedes muchas veces les debe pasar que presentan su proyecto a una casa matriz, están compitiendo contra la filial de Colombia, contra la filial de Sudáfrica, etc. Y hay un esfuerzo por el atraer el capital. Todas esas reformas que mencionaba el embajador es para atraer el capital. Cambiar la relación impositiva, haciendo foco en que las compañías que tienen mayor liquidez en el mercado no le cobren a sus accionistas extranjeros, no ellos, sino el fisco argentino, impuesto que se llama withholding tax, es una parte clave para traer esa liquidez al mercado local. Y lo mismo del otro lado, que las compañías que se listen sean genuinas. Hoy uno puede listar una acción de su compañía y tener una desgravación de impuesto al capital gain sobre todas las otras acciones que no están listadas. Eso tampoco está bien. Hay que lograr que haya acciones que tengan bastante free float, que estén en el mercado, con lo cual la reforma prevé un umbral de free float para que las empresas no tengan ese impuesto. Claramente, este mercado financiero requiere de regulación y en los últimos años hemos visto un abuso no solo de regulación, sino de la discrecionalidad del poder regulatorio. Porque uno puede estar muy o poco regulado, pero cuando uno habla de seguridad jurídica, lo que habla es de que no está pidiendo ni más ni menores reglas, y que se cumplan, y que no dependa de la discrecionalidad de alguien de turno. La CNB, que es la Comisión Nacional de Valores, la reguladora del mercado de capitales, en la última reforma del mercado de capitales que se hizo en el 2012, quedó con unos poderes de intervención de las compañías. El famoso artículo 20, para el que está en el mercado, es un artículo de la ley que le permite a la CNB intervenir los directorios de las compañías en una forma muy arbitraria. La ley, nuestra reforma, cambia radicalmente ese concepto y también va
al concepto de que la CNB se financie, y ya lo estamos haciendo ahora, con los aranceles del mercado y no a través de multas. Porque imaginen que si el regulador se tiene que financiar a través de multas, tiene el incentivo a poner multas. Y si tiene la discrecionalidad para hacerlo sin ningún tipo de marco, estamos generando esa falta de seguridad jurídica que al final deviene en la baja inversión. Por último, respecto de las reformas que tenemos enfrente nuestro, ustedes habrán leído del mercado hipotecario y lo que está pasando en Argentina. Son muy buenas noticias. Si yo les hubiese dicho hace 2 años o hace 3 que iba a haber crédito en Argentina 30 años para comprarse una casa, me hubiesen dicho que era por lo menos un soñador. Hoy existe, hay 19 bancos que lo están ofreciendo. En el mes de agosto contra julio, y no voy a decir un número anual, sino un número mensual, agosto contra julio creció 40%. Primera quincena de septiembre contra primera quincena de agosto, 26% más. Es un mercado que realmente está creciendo y mucho. Partimos de muy abajo, menos del 1% del PBI en hipotecas, cuando nuestros vecinos, no hablemos de Chile, que está hace 20 años en el desarrollo de este mercado, hablemos de Colombia, hablemos de Brasil, que empezaron este proceso hace 10 años, están entre 6 y 9 puntos del PBI. O sea, nuestro mercado hipotecario puede crecer 6 a 9 veces. Eso significa en 5 años que haya potencialmente 1 millón de hipotecas. Eso es gente que accede a su vivienda, gente que hoy paga un alquiler de 5.000 pesos y ese alquiler de 5.000 pesos lo cambia por una primera cuota de un crédito de 1 millón de pesos. Eso cambia la vida. Eso es proyecto. Ahora bien, este éxito tiene, por otro lado, la traslación del otro lado del balance de los bancos, que va a ser cómo se fondea. Porque uno no puede usar un depósito para fondear un crédito a 30 años. Y ahí es donde se cierra el círculo, y por eso usamos este slide desde el Ministerio de Finanzas como el último, porque pone en evidencia todo. Pone en evidencia que si no hubiese confianza, la gente no entra a 30 años. Si no cree que hay un gobierno que le va a decir la verdad y va a luchar contra la inflación, no entra en un crédito ajustado por inflación. Pero al mismo tiempo muestra que todo lo que hablábamos antes, que las compañías de seguros se conviertan en inversiones institucionales, que se pueda levantar capital en el mercado local, que haya papel de largo plazo, hace que se pueda fondear estas hipotecas del otro lado. Yo estoy convencido, digamos, como el embajador vino hace un año, yo vine hace 1 año y medio, no me aplaudió nadie cuando llegué, lamentablemente no venía con ninguna celebrity, después de vivir 10 años en Londres. Y decidí volver para trabajar en el gobierno argentino, porque creo que estamos en un momento de cambio histórico, estamos haciendo historia. Yo creo que nos cuesta darnos cuenta muchas veces del cambio que estamos viviendo, la cantidad de gente que se ha volcado al servicio público, que está ayudando desde cada lugar. Porque es claro que cuando uno está transitando los cambios en la historia, uno no se da cuenta, los va a tener que mirar con perspectiva. Creo que de afuera, y ustedes que viajan, que tal vez tienen la posibilidad de estar en contacto con otros países, se empiezan a dar cuenta antes de nuestro cambio. Ahora bien, yo los quiero invitar a que sigamos recorriendo ese cambio juntos. El presidente Macri nos invita, como ingeniero que es, a construir un puente. Él siempre habla de ese puente imaginario entre el país que somos, ese que nos duele, y ese país que decimos que deberíamos ser, que hay un río, ¿no? Hay una especie de río que tenemos que cruzar y dice, construyamos el puente. Ese puente lo tenemos que construir entre todos. No hay un protagonista excluyente, somos todos. Y contamos y creemos que lo vamos a tener con Francia como un gran amigo para que ese camino lo recorramos juntos. Así que adelante. Muchas gracias.